Ella regresó a Estambul con un solo objetivo: tomar el poder. Su nombre es Ada Soykan, una mujer criada lejos de su país, convertida en una empresaria temida, respetada y completamente implacable. Fue abandonada por su propia familia y ahora vuelve como una desconocida, dispuesta a recuperar cada pedazo del imperio que le arrebataron. Pero todo cambió cuando, en una noche helada, encontró una niña en la calle, sola, hambrienta y rota por dentro. Una niña que no pedía dinero ni comida, solo preguntó: ¿Eres mi mamá? Lo que comenzó como un acto de compasión, despertó en Ada un amor que juró enterrar para siempre. Suscríbete al canal y cuéntame desde qué país estás mirando, porque esta historia va a tocar tu alma y te hará creer en los milagros que solo el destino puede escribir. El avión aterrizó en Estambul al amanecer. Desde la ventana de primera clase, Ada Soykan contemplaba la ciudad como si fuera un campo de batalla. El Bósforo despertaba envuelto en niebla, los minaretes se dibujaban entre los tejados antiguos, y el sol apenas rozaba los edificios con su luz dorada. Ada llevaba un abrigo gris perla, el cabello recogido con precisión milimétrica y una mirada de acero. A sus 32 años había fundado una consultora internacional, destruido 3 consorcios corruptos y hecho temblar el mercado inmobiliario de Londres. Pero nada la preparó para el temblor interno que sintió al pisar esa tierra. Su tierra. Estambul no la reconocía, pero sus pasos eran de quien venía a reclamar lo que era suyo. Nadie sabía que Ada era una Soykan. Oficialmente era una inversora internacional interesada en adquirir la mayor cadena de bienes raíces del país, Soykan Holding. En la práctica, era la hija ilegítima que el patriarca escondió y abandonó cuando tenía solo 4 años. Fue criada en orfanatos de Inglaterra, adoptada por una pareja inglesa e instruida en silencio para convertirse en una mujer que nunca más dependería de nadie. La Ada que retornaba no buscaba reencontros, sino justicia, y estaba dispuesta a derrubar cada muro, cada aliado, cada apellido que la desterró. Lo haría sin mostrar emoción, lo haría como se conquista un imperio, con estrategia, silencio y frialdad absoluta. Esa misma mañana, en pleno corazón de Bellolu, Ada bajó del auto frente al edificio que sería su primera adquisición. Era un centro comercial decadente, con columnas de mármol manchadas y ventanas cubiertas de polvo. Antes de entrar, algo la detuvo. Al otro lado de la calle, entre cajas de cartón, había una niña sentada en el suelo. Tenía la ropa rota, las manos sucias y la cabeza baja. Nadie la miraba, nadie la escuchaba, pero Ada sí. Algo en esa imagen le hizo perder el equilibrio emocional por una fracción de segundo. Fue solo un instante, pero fue real, un eco, un reflejo, un susurro de la niña que ella misma había sido. Intentó ignorarla, dio un paso firme hacia la entrada, pero justo cuando la puerta automática se abrió, una voz frágil cortó el aire. «Señora, ¿tienes hambre también?» Ada se giró lentamente, sorprendida. La niña la miraba con unos ojos grandes, color miel, llenos de soledad. No pidió dinero, no suplicó comida, solo compartió una duda que dolía. «¿También te sientes vacía?» Ada se quedó inmóvil. Por dentro su mente gritaba: «No es tu problema, sigue caminando». Pero algo más fuerte, algo muy antiguo, la obligó a dar un paso hacia atrás. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ada, sin agacharse, sin mostrar ternura. «Lina. ¿Y tus padres?» «No tengo». El silencio entre ellas se volvió espeso, como un cristal empañado por el pasado. Ada observó el cabello enredado de la niña, su piel marcada por el frío, y sintió una punzada que odiaba reconocer. Tomó su bolso, sacó un billete y lo extendió. Pero Lina no lo aceptó. Solo bajó la cabeza y murmuró: «No quiero dinero, solo quiero que alguien me vea». Ese momento quebró algo dentro de Ada. Recordó las noches sin nombre en los orfanatos, los inviernos sin abrazos, las veces que deseó desaparecer. El dinero no servía, la compasión le costaba.
Pero dejar a Lina ahí sería como volver a abandonar a la niña que ella había sido. Entonces, contra todo instinto, extendió la mano. «Ven conmigo, solo por hoy». Lina dudó, pero al tocar la mano de Ada, algo invisible se selló entre ellas. Un pacto mudo, una herida compartida, un inicio inesperado. Ada no lo sabía, pero ese gesto cambiaría para siempre el curso de su venganza. Desde la terraza del edificio, un hombre los observaba. Alto, de traje oscuro, barba bien recortada y ojos como cuchillas. Demir Arslan, el nuevo CEO interino de Soykan Holding. No conocía a Ada, pero algo en su porte le incomodó. Demasiado segura, demasiado familiar, demasiado peligrosa. «¿Quién eres? ¿Y qué vienes a romper?», murmuró para sí antes de girarse y entrar al edificio. Afuera, Lina y Ada cruzaban la calle, sin saber que el primer capítulo do Destino acababa de ser escrito, y que nada volvería a ser como antes. El chofer abrió la puerta trasera del auto blindado sin hacer preguntas. Ada subió primero, seguida de Lina, quien se aferraba a la manga de su abrigo como si soltarla fuera a perder algo vital. El interior del vehículo olía a cuero nuevo y perfume caro, una burbuja de otro mundo para una niña que venía del asfalto. Lina no hablaba, solo miraba por la ventana como si todo fuera irreal. Ada también guardaba silencio, aunque por dentro su mente funcionaba como un reloj suizo. Llevarla solo por hoy, darle comida, dejarla en un centro, nada más. Pero cada vez que giraba la vista y veía ese rostro sucio, algo más se quebraba, algo que no estaba en ningún plan. El coche se detuvo frente a un edificio de lujo en Nishantashu. El portero, vestido con uniforme impecable, frunció el ceño al ver a Lina salir del auto junto a Ada, pero no se atrevió a decir nada. Ada tenía esa presencia que anulaba cualquier juicio. Cruzaron el lobby de mármol bajo una lámpara de cristal. Subieron en silencio hasta el ático y al llegar, Lina se detuvo en seco. El apartamento era como un museo, amplio, con ventanales que daban al Bósforo, muebles de diseño y una quietud que pesaba. Lina no se movía, solo dijo en voz baja: «Es demasiado limpio para mí». Ada sintió esa frase como un cuchillo. No había ternura en sus palabras, pero tampoco juicio, solo una verdad. En ese espacio perfecto, lo imperfecto dolía más. Ada llevó a Lina al baño y abrió el grifo de agua caliente. Buscó toallas nuevas, un vestido blanco simple que nunca había usado, y la dejó sola. Cuando volvió, minutos después, encontró a la niña sentada en el borde de la bañera, con los pies colgando, sin tocar el agua. «¿Por qué no entras?», preguntó. «Me da miedo ensuciarla». Ese fue el punto de quiebre. Ada se arrodilló, por primera vez en años, y dijo sin pensarlo: «Tú no ensucias nada, Lina, solo estás cansada». Y en esa frase, sin querer, había dicho también algo sobre sí misma. Mientras Lina tomaba el baño, Ada preparó algo de comida. No lo había hecho desde la universidad, pero sus manos no temblaron. En la cocina abierta, mientras la sopa hervía, sus recuerdos comenzaron a filtrarse. Se vio niña otra vez, sentada en la cocina de un orfanato inglés, mirando a través de una ventana empañada, esperando a una madre que nunca volvía. Tragó en seco. No podía dejar que el pasado se interpusiera. Tenía una misión, una agenda, una guerra. Pero ¿qué hacía cocinando sopa para una niña desconocida? Esa noche, mientras Lina dormía en el sofá envuelta en una manta, Ada encendió su laptop y comenzó a revisar los documentos confidenciales que había robado semanas atrás. Nombres, cifras, contratos falsificados por Soykan Holding en los años 90. La prueba que podía derribar a toda la familia. Pero el rostro de Lina la interrumpía constantemente. Esa niña había sido un espejo y también un recordatorio de que el dolor no se compra ni se vence con venganza. Una duda se instalaba. ¿Y si mi misión cuesta más de lo que estoy dispuesta a perder? A la mañana siguiente,
Ada bajó a una reunión secreta con el corredor encargado de la compra del antiguo edificio de su infancia, ahora en manos de Demir Arslan. El ascensor descendió en silencio hasta el estacionamiento subterráneo y ella acomodó su cabello frente al espejo con frialdad. Pero en cuanto las puertas se abrieron, ahí estaba él. Alto, imponente, con un traje azul oscuro impecable y mirada inquisitiva. No esperaba que la compradora fuera una mujer, y mucho menos alguien como tú. Ada levantó una ceja. Los prejuicios no se firman en contratos, señor Arslan. Demir sonrió de lado con sarcasmo. Y los secretos tampoco. Fue en ese instante que ambos entendieron. Aquello no sería solo una transacción, sería una guerra. El estacionamiento estaba cubierto por un silencio denso, apenas roto por el zumbido de las luces de neón en el techo. Ada y Demir se quedaron frente a frente como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Él la observaba con una mezcla de cautela y fascinación. Había visto a muchas mujeres ambiciosas, pero ninguna como ella. Su postura, su mirada firme, la forma en que no se inmutaba ante su presencia, todo en ella le resultaba desconcertante. Ada, por su parte, escaneaba cada movimiento de él con precisión quirúrgica. Ya había leído su perfil empresarial, pero nada en los papeles mencionaba esa mirada cargada de juicio y misterio. Era más peligroso de lo que esperaba. ¿Puedo preguntarte por qué te interesa este edificio olvidado del centro?, preguntó Demir, dando un paso hacia ella. Ada no respondió de inmediato. Caminó en dirección opuesta, con los tacones resonando en el concreto. A veces los lugares olvidados contienen los secretos más valiosos, o los fantasmas más viejos, respondió él con frialdad. Ambos sabían que el diálogo era un duelo disfrazado. Cada palabra pesaba. Cada mirada era una provocación. Entonces sabrás que hay fantasmas que regresan por lo que es suyo, dijo Ada al final, sin titubear. Demir frunció el ceño. Por un segundo, creyó haberla visto antes, pero no pudo ubicar dónde. Horas después, Ada regresó al ático. Al entrar, encontró a Lina despierta, sentada en el suelo, organizando pequeños objetos que había encontrado en la sala. Un llavero, una pulsera rota, un botón antiguo. Los ordenaba como si formaran un mapa invisible. ¿Qué haces?, preguntó Ada, dejándose caer en un sillón. Estoy juntando piezas perdidas. Ada la miró en silencio. Esa respuesta simple era un reflejo brutal de lo que ella misma estaba intentando hacer. Juntar piezas. Recuperar lo que le fue arrebatado. Pero la diferencia era que Lina lo hacía con esperanza. Ada lo hacía con rabia, y esa distancia entre ambas comenzaba a doler. Esa noche, Ada no pudo dormir. El rostro de Demir rondaba su mente como una amenaza. Sabía que no sería un adversario fácil. Él había nacido dentro del mundo que ella estaba intentando tomar por la fuerza. Pero también había algo más. Una sombra en sus ojos, una herida que no se había cerrado, y Ada, aunque no lo admitiera, sentía curiosidad. No puedo permitirme distraerme, se repetía, pero cada vez que cerraba los ojos, la voz de Demir volvía a sonar. ¿Quién eres y qué vienes a romper? Esa pregunta la perseguía más de lo que debía. A la mañana siguiente, Ada llevó a Lina a una clínica privada para que la revisaran. No confiaba en los servicios sociales, y menos en dejarla en manos de extraños. Mientras esperaban en la sala blanca y silenciosa, Lina se aferró a su mano con una fuerza inesperada. ¿Me vas a dejar aquí?, susurró. Ada bajó la mirada. No lo sé, fue la única respuesta honesta que pudo dar, porque algo dentro de ella comenzaba a tambalear. Un sentimiento que había enterrado años atrás, la responsabilidad de proteger a alguien. Y esa niña la estaba mirando como si fuera su única opción en el mundo. En otro punto de la ciudad, Demir revisaba el historial empresarial de Ada desde su oficina en la torre Soykan. Lo que encontró lo inquietó. Su nombre no figuraba en ningún árbol genealógico turco.
ningún vínculo conocido, ninguna conexión visible. Pero había algo, una intuición, un eco. Demir no era ingenuo, sabía que en los negocios las casualidades no existen, y menos cuando se trata de comprar propiedades con valor emocional. «¿Quién demonios eres, Ada Soykhan?», murmuró, mientras ampliaba una foto de ella con Lina saliendo de una clínica. Su ceño se frunció aún más. ¿Qué relación tenía con esa niña? Y en ese instante supo que debía descubrirlo, aunque eso significara abrir heridas propias. Cuando Ada regresó con Lina, el atardecer ya teñía el cielo de un rojo suave sobre el Bósforo. El viento era frío, pero la niña sonreía por primera vez. Ada no lo dijo en voz alta, pero aquella sonrisa la desarmó. Por dentro, algo se rompió, algo se curó y algo empezó. Pero el sonido de su teléfono interrumpió la calma. Era un mensaje sin remitente. «Sabemos quién eres y sabemos por qué volviste». El corazón de Ada se detuvo por un segundo. El pasado había despertado y no venía solo. Ada miró fijamente el mensaje en la pantalla de su celular. La frase parecía simple, pero su peso era devastador. «Sabemos quién eres y sabemos por qué volviste». Durante segundos eternos, el mundo a su alrededor pareció silenciarse. El rostro de Lina, iluminado por la tenue luz del atardecer, contrastaba con el vacío que se abría dentro de ella. Nadie, absolutamente nadie, debía saber la verdad. Había borrado cada huella, cada documento, cada conexión con su origen. ¿Cómo era posible que alguien la hubiera descubierto tan rápido? ¿Y quién era ese «sabemos»? La amenaza era clara y acababa de comenzar. Sin responder el mensaje, Ada guardó el celular, se giró hacia Lina y le acarició el cabello con una suavidad que no reconocía como suya. «Hoy cenamos lo que tú elijas». Lina sonrió, sin entender el terremoto que acababa de agrietar la coraza de su protectora. Ada fingió normalidad durante la cena, pero en su mente ya planeaba movimientos. En el mundo corporativo, una amenaza nunca era literal. Era una advertencia. Sabía que estaba siendo observada. Sabía que alguien dentro del holding sospechaba. Tal vez incluso dentro del círculo de Demir. No podía confiar en nadie, solo en su propio instinto, y en esa niña que sin saberlo se había convertido en su único refugio. Esa noche, Ada ingresó a su sistema encriptado y accedió a los archivos del orfanato de Ankara, donde fue registrada por última vez como niña sin madre conocida. Su objetivo era verificar si alguien más había intentado acceder a esa base de datos. Lo que encontró la dejó helada. Un intento de ingreso desde un servidor ubicado en la Torre Soykhan, exactamente el lugar desde donde operaba Demir Arslan. Ada tragó saliva. Él sabía, o solo estaba empezando a sospechar. Si se acercaba demasiado a la verdad, todo se desmoronaría. Ella necesitaba adelantarse, y rápido. A la mañana siguiente, Ada llegó temprano a una cafetería discreta en Karakoy. Había citado allí a su antiguo contacto en inteligencia financiera, Murat Dalkuluç, un hacker reformado que le debía más de un favor. Murat llegó con su chaqueta de cuero y gafas oscuras, como si aún viviera en la sombra. «¿Sabías que estaba siendo rastreada?», dijo apenas sentarse. Ada no mostró sorpresa. «Por eso te llamé. Necesito saber quién está detrás. Y si es Demir Arslan, quiero su historial completo». Murat asintió, pero su voz fue firme. «Cuidado, Ada. Estás jugando con fuego. Ese tipo no es solo un ejecutivo. Tiene conexiones profundas y un pasado más oscuro del que imaginas». Mientras tanto, en la Torre Soykhan, Demir miraba el expediente de Ada en su pantalla. Todo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto, y eso era justamente lo que lo inquietaba. Ninguna empresaria internacional aparecía de la nada con esa precisión quirúrgica. Ninguna mujer con tanto control emocional lo dejaba sin respuestas. Él había crecido rodeado de tiburones, y Ada era uno de ellos. Pero diferente.
Había algo roto en ella, algo oculto. Ella no vino solo por negocios, vino por algo personal, murmuró, y justo cuando cerraba el archivo, recibió un correo sin asunto. Contenía una sola línea. «Ten cuidado, ya despertó». Ada y Lina pasaron el resto del día juntas. Visitaron una librería, compraron un abrigo nuevo para la niña y tomaron chocolate caliente en una esquina cerca del puente Gálata. Pero detrás de cada gesto, Ada observaba cada rostro en la calle, cada sombra. Sabía que alguien las seguía, lo sentía, y más que miedo sentía rabia. Durante años había planeado su regreso para dominar desde las sombras, pero ahora, con Lina a su lado, no podía darse el lujo de actuar con frialdad absoluta. La niña la volvía humana, y eso era su debilidad. Esa noche, mientras Lina dormía abrazada a un peluche que Ada le había regalado, la tormenta estalló sobre Estambul. Rayos iluminaban los ventanales del ático mientras Ada se servía una copa de vino. La ciudad temblaba con truenos. De pronto, escuchó un golpe seco en la puerta. Un sobre había sido deslizado por debajo. Lo abrió con manos firmes, pero el corazón le latía con violencia. Dentro, una sola foto. Ella, de niña, en el orfanato. En el reverso, una frase escrita a mano. Algunos secretos no pueden ser enterrados, ni siquiera por una Soican. Ada cerró los ojos. Sabía lo que vendría, y por primera vez tuvo miedo. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa. Desde el ventanal del ático, Ada observaba Estambul como si la ciudad se transformara en un tablero de ajedrez. El sobre con la foto de su infancia seguía sobre la mesa de centro, sin tocar. No necesitaba verlo de nuevo. Lo que contenía era más que una amenaza. Era una declaración de guerra. Alguien no solo sabía quién era, también sabía exactamente dónde golpear. Lina aún dormía profundamente, envuelta en una manta de algodón. En su rostro, una calma frágil. Ada acarició su cabello con una ternura involuntaria. No podía permitir que nada le pasara a esa niña. No otra vez. No como le pasó a ella. Horas después, Ada se presentó sin aviso en la Torre Soican. Vestía de negro, con el cabello recogido y tacones que resonaban como latidos firmes en los pasillos de mármol. Los empleados la miraban con una mezcla de respeto y temor. No era común ver a una mujer con tanta autoridad en un mundo dominado por apellidos heredados. Al llegar a la oficina principal, la secretaria de Demir se levantó nerviosa. «No tiene cita». «Ahora sí la tiene». Ada empujó la puerta sin esperar respuesta. Dentro, Demir estaba de pie, junto al ventanal. No pareció sorprendido, solo dijo: «Sabía que vendrías». Ada cerró la puerta con cuidado. No gritó, no acusó. Caminó lentamente hacia él. «¿Fuiste tú? ¿Mandaste la foto?» Demir ladeó la cabeza, sin perder el control. «¿Qué foto? ¿Sabes cuál? Si yo tuviera algo en tus manos, te lo diría directamente». El silencio entre ambos era como un campo de minas. Cualquier palabra podía detonar verdades peligrosas. Ada dio un paso más. «Si estás cavando en mi pasado, ten cuidado. Puedes encontrar lo que no sabes manejar». Demir respondió con una sonrisa tenue. «O lo que tú misma no estás lista para enfrentar». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un hombre encapuchado ingresaba a un edificio abandonado donde decenas de archivos polvorientos estaban apilados desde la década de los 90. En sus manos, una carpeta con el sello del orfanato de Ankara. La abrió lentamente y extrajo una hoja con una firma ilegible: la madre biológica de Ada. El rostro del hombre permanecía en sombras, pero sus labios se curvaron al leer el nombre completo. «Así que sí es una Soican». Guardó el documento en su abrigo y desapareció entre las sombras. Alguien más se estaba moviendo en el tablero, y no todos los enemigos usaban trajes caros. De regreso en la torre, Ada se sentó frente a Demir. Él le sirvió un té, como si estuvieran en una reunión de negocios ordinaria. «¿Por qué volviste a Turquía, Ada?», preguntó finalmente. Ella lo miró sin parpadear. «Vine por oportunidades, como todos». «¿Segura que no es personal?» «¿Y si lo fuera?».
Demir dejó la taza en la mesa con cuidado. Entonces, deberías saber que los Zoican dejaron muchos cadáveres en su camino. No querrás convertirte en otro. Esa advertencia, aunque disfrazada de consejo, era una línea cruzada. Ada se levantó sin decir más. La guerra ya no era silenciosa. Al llegar al ático, encontró a Lina dibujando sobre la mesa. Usaba crayones de colores y una hoja blanca. Al verla entrar, la niña se levantó y corrió a abrazarla, con una inocencia tan real que a Ada le temblaron las manos. ¿Estás bien?, preguntó Lina. Ada no supo qué responder, pero se agachó, la abrazó fuerte y susurró al oído: «Mientras tú estés bien, yo también». Pero su mente ya estaba en otro lugar. Sabía que su presencia en Turquía había desenterrado secretos que otros querían mantener enterrados, y que ahora no solo debía proteger a Lina, también tenía que protegerse de su propia sangre. Esa misma noche, una llamada sin número apareció en su celular. Ada dudó, pero contestó. Una voz distorsionada habló: «Tu madre no murió. Ella firmó tu abandono, pero jamás dejó de buscarte». El mundo se le vino abajo. El vino se derramó en su mano. La respiración se volvió espesa. «¿Quién eres?», murmuró. «Alguien que quiere que sepas la verdad, antes de que Demir lo haga». Y la línea se cortó. Ada cayó de rodillas. El pasado no solo había despertado, estaba vivo, y venía por ella. Ada no durmió esa noche. Sentada en el suelo del ático, con las luces apagadas y la copa de vino aún derramada a su lado, repasaba cada palabra de aquella llamada anónima. «Tu madre no murió». Esa frase la quebró de una manera que ni siquiera había previsto. Siempre creyó que su abandono había sido definitivo, irreparable. Lo había usado como combustible para su frialdad, como escudo para no necesitar a nadie. Pero si su madre la había buscado, si aún estaba viva, entonces todo su discurso de fortaleza se derrumbaba. Amaneció sin darse cuenta. Lina dormía en el sofá, abrazada a su peluche, ajena al colapso emocional que se gestaba a pocos metros de ella. Al alba, Ada hizo algo que juró no volver a hacer. Abrió la carpeta amarilla escondida en la caja fuerte. Dentro, los pocos documentos que había logrado recuperar sobre su nacimiento y estadía en el orfanato. Una foto antigua, una pulsera rota con su nombre escrito a mano y un fragmento de carta que jamás se firmó. Todo indicaba que había sido dejada allí de forma abrupta, sin explicación. Pero algo en esa pulsera, algo en esa caligrafía le pareció familiar. Cerró los ojos con fuerza. Su mente buscaba recordar un perfume, una voz, un roce, pero solo encontraba silencio, hasta que un nombre cruzó su pensamiento como un rayo. Hatice, una cuidadora del orfanato, la única que la llamaba «mi ángel». ¿Seguiría viva? Mientras tanto, en la torre Zoican, Demir comenzaba a armar su propio rompecabezas. Había enviado discretamente a uno de sus asistentes a revisar archivos del orfanato de Ankara. No confiaba en coincidencias, y algo en la mirada de Ada lo perturbaba más allá del negocio. La forma en que hablaba de ciertos edificios, el interés por propiedades antiguas de la familia, todo apuntaba a una conexión más profunda. Y si sus sospechas eran correctas, entonces no solo se enfrentaba a una rival empresarial, sino a una amenaza al legado de los Zoican. «Si ella es quien creo, esto puede destruirnos», dijo en voz baja. Pero incluso mientras pensaba en eso, había algo que no lograba controlar, su creciente obsesión por entenderla. Ada llevó a Lina a una floristería antigua en Balat, uno de los barrios más nostálgicos de Estambul. Dijo que quería llenar el apartamento de colores, pero en realidad necesitaba respirar aire fresco y reconectar con la ciudad. Mientras la niña escogía flores con entusiasmo, una anciana se acercó a Ada. Tenía los ojos nublados, pero su voz era firme. «Esa niña tiene la misma mirada que tú tenías cuando eras pequeña». Ada se congeló. «¿Disculpe?». La mujer sonrió con ternura. «Trabajé en un orfanato hace muchos años. No olvido esos ojos».
Ada no pudo hablar. Tu nombre era Ada, ¿cierto? La realidad se fracturó. El corazón de Ada latía con fuerza descontrolada. ¿Usted es Hatice?, preguntó con un hilo de voz. La mujer asintió lentamente, con lágrimas contenidas. Nunca debiste haber sido abandonada, mi niña. Nunca. Tu madre venía a escondidas. Te dejaba cartas que nunca llegaron a tus manos. Ada sintió que el suelo temblaba. ¿Dónde está ella? ¿Sigue viva? Hatice tomó su mano con dulzura. No puedo decirlo aquí. Me vigilan desde hace años. Pero si quieres la verdad, ven esta noche a la dirección que escribiré en este papel. Le entregó una hoja doblada y desapareció entre la gente, como si el destino mismo hubiera abierto un portal. Esa noche, después de acostar a Lina, Ada condujo sola hasta el punto indicado, una casa modesta a las afueras de la ciudad, oculta entre colinas y viñedos olvidados. El lugar parecía suspendido en el tiempo. Llamó a la puerta con el corazón desbocado. Hatice abrió sin hablar y la guió hacia una habitación pequeña. Sobre una mesa, varias cartas envejecidas estaban ordenadas por fecha. Estas cartas las escribió tu madre. Las escondí para protegerte. La familia Soikan no quería que supieras la verdad. Ada temblaba al sostener el primer sobre. ¿Ella aún vive? Hatice bajó la mirada. No puedo asegurarlo, pero alguien muy poderoso no quiere que la encuentres, y ese alguien está más cerca de lo que crees. Cuando Ada regresó al ático, con las cartas escondidas en el forro de su abrigo, encontró a Lina despierta, sentada frente a la ventana. «Tuve una pesadilla», dijo la niña. «Soñé que alguien te quitaba de mí». Ada se arrodilló frente a ella, con los ojos húmedos. «Eso no pasará. Nunca más». La abrazó con fuerza, pero su mente ya no tenía descanso. Había entrado en un laberinto, y cada paso hacia la verdad la acercaba también al peligro. Demasiado cerca, demasiado tarde para retroceder. Demir caminaba en círculos dentro de su oficina. Los cristales del ventanal reflejaban su silueta como si observara a otro hombre. Desde la llegada de Ada, algo en su estructura interna se había resquebrajado. Sus días, antes regidos por la rutina corporativa y las decisiones frías, ahora eran invadidos por pensamientos que no podía controlar. Quería saber más sobre ella, pero no solo por estrategia. Había en sus ojos un dolor que él reconocía demasiado bien. El tipo de dolor que uno aprende a esconder, pero que deja cicatrices en la mirada. ¿Y si Ada no era solo una amenaza? ¿Y si también era una clave para entender los errores que su propia familia había cometido? Al abrir el cajón de su escritorio, encontró una foto antigua. Su padre aparecía al lado del fundador de Soikan Holding, un hombre imponente, vestido de blanco, con un bebé en brazos. La imagen estaba amarillenta, pero algo llamó su atención. El brazalete del bebé tenía grabado un nombre: Ada. Demir se incorporó de golpe. Esa fotografía no debía existir. Era una prueba de que Ada estuvo en brazos de un Soikan. Pero, ¿cuál? ¿Y por qué fue ocultada? Tomó su teléfono y marcó a su madre, una mujer que vivía recluida desde la muerte del patriarca. «Necesito verte, hoy». Ella respondió con una frase que le heló la sangre. «Por fin descubriste lo que todos fingimos olvidar». Mientras tanto, Ada revisaba una por una las cartas encontradas en casa de Hatice. Cada palabra estaba escrita con una caligrafía trémula, cargada de culpa, miedo y esperanza. En varias, la madre hablaba de una amenaza que venía desde dentro de la familia y advertía que su vida y la de su hija corrían peligro si permanecían juntas. «Me obligaron a firmar tu renuncia, Ada», decía una de las cartas, «pero nunca dejé de buscarte. Cada 12 de abril dejo una rosa blanca frente al orfanato. Ese día naciste, ese día fuiste mía». Ada cerró los ojos, con lágrimas silenciosas. Ese dolor no era nuevo, pero al ponerle palabras lo hacía insoportable. La habían arrancado de su madre, por poder, por reputación, por un legado que ahora estaba podrido.
Esa misma tarde, Demir llegó a la vieja finca donde vivía su madre. La encontró en el jardín, tejiendo en silencio. Era una mujer de mirada lejana, siempre rodeada de secretos. «¿Quién es Ada Soykhan?», preguntó sin rodeos. Ella levantó los ojos y por un instante pareció que el pasado la alcanzaba. «Ella es tu prima». Demir dio un paso atrás. «¿Qué estás diciendo?». El padre de Ada fue desheredado por amar a una mujer que la familia nunca aceptó. Y cuando la niña nació, la hicieron desaparecer. Dijeron que había muerto, pero no fue cierto. La entregaron en secreto para proteger el apellido. Demir sintió que el aire le faltaba. Su enemiga era sangre de su sangre. Esa noche, Ada recibió una invitación anónima para una gala benéfica en el Palacio Churaan, firmada con el escudo de Soykhan Holding. Era evidente, alguien quería enfrentarla públicamente. Dudó en ir, pero sabía que mostrar miedo sería su perdición. Vistió un traje negro con bordes de encaje y labios rojos como una herida abierta. Lina, al verla salir, preguntó: «¿Vas a luchar contra los monstruos?». Ada sonrió con tristeza. «Esta vez los miraré a los ojos». La noche había llegado, y el pasado, con todos sus rostros, la esperaba bajo las luces del salón más lujoso de Estambul. Demir también se preparaba. Frente al espejo, ajustaba el nudo de su corbata con manos tensas. Había pasado la tarde leyendo el testamento original del abuelo Soykhan. En un apéndice sellado aparecía el nombre de Ada como heredera oculta en caso de desaparición del primogénito. Todo estaba ahí. Ella tenía tanto derecho como él, tal vez más. Pero, ¿qué hacer con esa verdad? ¿Usarla para destruirla? ¿O protegerla de los mismos enemigos que una vez destruyeron su infancia? Esa noche, Demir no solo iba al evento como Seo, iba como hombre dividido entre el deber y el instinto. El salón del palacio brillaba como un templo dorado. Arañas de cristal colgaban del techo y los invitados murmuraban entre copas de champaña. Cuando Ada cruzó las puertas, el silencio fue inmediato. Todas las miradas se giraron hacia ella, pero la más intensa fue la de Demir. Caminaron uno hacia el otro como si el resto del mundo desapareciera. «No pensé que vendrías», dijo él. «Y yo no pensé que fueras tú quien me invitó». No lo fui. Ambos se quedaron inmóviles. Una voz desde el escenario anunció: «Y ahora el legado oculto de la familia Soykhan será revelado». Ada sintió el corazón explotar. La verdad había decidido hablar. El aire en el salón del Palacio Churaan se volvió denso, como si cada molécula de oxígeno llevara consigo un secreto no dicho. Ada permanecía inmóvil en el centro de la sala, con los ojos clavados en el escenario donde una figura elegante, vestida de blanco, sostenía un sobre dorado. La voz del presentador resonaba con una solemnidad casi teatral. Este legado fue sellado por el fundador de Soykhan Holding antes de su muerte. Contiene un nombre que cambiará el futuro de la compañía y quizás el destino de esta familia. Los murmullos crecieron. Algunos rostros se tensaron. Otros simplemente esperaban. Ada apretó los puños. Sabía que ese sobre podía ser su entrada o su destrucción. Y sin embargo, no dio un solo paso atrás. Demir observaba desde el fondo del salón, con la mandíbula tensa. Ya no había vuelta atrás. Si el nombre de Ada salía públicamente como parte del testamento, los accionistas exigirían respuestas. El escándalo sería inevitable. Su madre estaba ausente esa noche, por motivos de salud, pero Demir sabía que simplemente no quería ver el castillo familiar caer con sus propios ojos. Ada giró lentamente su rostro hacia él. Lo miró como quien ya conoce la respuesta, y en esa mirada no había odio. Había una herida abierta. Él apartó la vista. A veces, la verdad no libera. A veces, simplemente quema. El sobre fue abierto. El presentador extrajo una hoja gruesa y leyó con voz firme:
la beneficiaria legítima del 40% de Soy Can Holding, en caso de que el primogénito desaparezca o sea desheredado, es Ada Soy Can. La sala estalló en exclamaciones. Unos se levantaron, otros comenzaron a discutir entre sí. Las cámaras apuntaron a Ada, que no se movió ni un milímetro. No buscó atención, no alzó la voz, solo susurró. Por fin dijeron mi nombre, y en ese instante, el apellido que la desterró, la reconocía ante el mundo. Pero el precio sería alto. Uno de los directivos más antiguos se puso de pie. «Esto es una farsa. Esa mujer no tiene derecho a sentarse en esta mesa». Otro más joven se giró hacia él. «El documento es legal, sellado. Ella tiene derecho y ahora poder». Ada caminó hacia el escenario, subió los escalones con calma y tomó el micrófono. «No estoy aquí para destruir nada. Estoy aquí para reclamar lo que se me negó toda la vida, lo que le negaron a mi madre y lo que me arrebataron con mentiras. No busco venganza, pero tampoco aceptaré silencio». El aplauso fue lento, contenido, pero real. Y en ese momento, la guerra silenciosa se hizo pública. Demir abandonó el salón antes de que la velada terminara. Necesitaba respirar. El rostro de Ada en el escenario lo perseguía, la fuerza con la que habló, la dignidad que mostró. Todo eso era irrefutable. Pero lo que más lo perturbaba era su reacción interior. No sentía odio, sentía admiración y culpa. Porque en lo más profundo sabía que parte de todo ese dolor había sido sostenido por su silencio. Tomó su celular y escribió un mensaje que no envió. «Lo siento. Si hubiera sabido quién eras, habría protegido tu nombre desde el primer día». Pero lo borró. El daño ya estaba hecho, y el perdón no siempre llega a tiempo. De regreso en el ático, Ada se quitó los zapatos con lentitud. Lina dormía, ajena al terremoto mediático que acababa de estallar. Pero Ada sabía que el mundo afuera ya no era el mismo. Su rostro estaría en todos los portales de noticias, su historia diseccionada, su vínculo con los Soy Can, analizado como una bomba de relojería. Se sentó frente al ventanal, con una copa de agua en la mano. Las luces del Bósforo titilaban como si celebraran, pero dentro de ella no había celebración. Había duelo, por los años perdidos, por la madre silenciada, por el amor que tal vez nunca conocería, porque su nombre finalmente tenía poder, pero su corazón aún no sabía qué hacer con él. En la oscuridad de un despacho desconocido, una figura observaba las noticias en una pantalla. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa con paciencia felina. La niña volvió y ya es reina, pero toda reina tiene enemigos invisibles. Sacó una carpeta roja con el nombre Ada Soy Can, en letras doradas. Dentro, documentos secretos, fotos de su madre, cartas interceptadas, movimientos bancarios. Si ella supiera quién fue el verdadero traidor, no estaría reclamando un trono, sino cavando una tumba. La cámara giró lentamente, un rostro aún oculto, pero pronto revelado, porque el verdadero enemigo de Ada aún no había mostrado el rostro. Los días siguientes a la gala fueron un torbellino. Ada apareció en portadas de revistas financieras, programas de entrevistas, y fue invitada a mesas de decisión donde, hasta hace poco, solo hombres heredados por sangre tenían asiento. La prensa la llamaba la heredera secreta del imperio Soy Can, mientras que los círculos empresariales más tradicionales murmuraban con desconfianza. Pero ella no mostraba debilidad. Caminaba por los pasillos de la torre como si siempre hubiera pertenecido allí. Cada decisión que tomaba era precisa, firme, pero por dentro una inquietud persistía. Sabía que alguien estaba moviendo hilos desde las sombras, alguien que no celebraba su llegada, alguien que la quería ver caer. Demir se mantenía distante, pero no ausente. En reuniones, sus miradas se cruzaban como cuchillas silenciosas. Había aceptado su lugar, pero no sabía aún cómo repararlo. Su familia lo había criado para defender un apellido,
no para enfrentar la verdad. Cada vez que intentaba hablar con Ada, algo lo detenía. El orgullo, la culpa, o quizás el miedo de que ella no quisiera escucharlo. Desde su despacho, la observaba manejar la empresa con una visión renovadora. Y aunque sus socios más antiguos dudaban, él sabía que Ada no era una amenaza. Era la única capaz de salvar el legado que todos habían ensuciado. Lina comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando nombres que Ada no reconocía, hablando de hombres sin rostro y pasillos oscuros. Al principio pensó que era solo producto de la inseguridad vivida en la calle, pero pronto notó algo más. Un día, al recogerla de una clase especial, la niña corrió hacia ella con lágrimas en los ojos. «Mamá», un hombre me miró como si me conociera. Tenía ojos tristes, pero peligrosos. Ada la abrazó con fuerza, sintiendo que el peligro ya no era solo una sombra. Era real, estaba cerca y había tocado a Lina. «No volverás sola a ningún lugar. A partir de hoy, yo misma te llevaré a cada sitio». Y por dentro, una promesa ardía. Nadie tocaría a su hija. Nadie. Esa noche, Ada revisó las cámaras de seguridad del colegio. En una de las grabaciones, efectivamente, había un hombre observando a Lina desde la reja. No hizo nada, no se acercó, pero su mirada era inquietante. Lo que la aterrorizó no fue el rostro, fue la pulsera que usaba, idéntica a la que ella tenía de bebé. El mismo diseño, el mismo nombre grabado. «¿Qué demonios significa esto?», susurró. Llamó a Hatise, buscando respuestas. «¿Reconoces esta pulsera?». Del otro lado, el silencio fue largo. Esa pulsera era parte de un par, una para ti y otra para tu hermano. Ada dejó caer el teléfono. ¿Tenía un hermano? Demir recibió una carta anónima en su casa esa misma madrugada, sin remitente, solo una frase escrita en papel viejo. «Tu sangre y la de ella son más parecidas de lo que imaginas». Adjunto, un recorte de periódico antiguo, una mujer desaparecida en 1995, acusada de ser amante del fundador de Soican Holding. En la foto, el rostro de la mujer era borroso, pero su sonrisa era la misma de Ada. Demir sintió un vértigo en el estómago. ¿Y si Ada no solo era una heredera oculta, sino también el eslabón que podría hundir todo el linaje Soican? Se sentó en el borde de su cama, mirando el recorte, y supo que, si no la ayudaba ahora, sería demasiado tarde. Mientras tanto, en una habitación subterránea, el mismo hombre que había vigilado a Lina sacaba una caja metálica oxidada. Dentro, fotografías antiguas, registros de nacimiento falsificados y un retrato de una mujer con 2 niños en brazos. Él acarició la imagen con dedos temblorosos. «Pronto sabrás quién soy, Ada, y no vendré por tu empresa». Sacó una llave pequeña de su cuello y abrió un compartimento secreto. «Vendré por todo lo que me fue robado». La cámara mostró un pasaporte, el nombre Kerem Yilmaz, escrito con tinta desgastada. El hermano perdido, el hombre sin rostro. Ya tenía nombre. El nombre Kerem Yilmaz martillaba la mente de Ada como un eco imposible. Durante años, había creído que su única conexión con el pasado era una madre silenciada por el poder. Pero ahora, con la revelación de un posible hermano, toda su historia cambiaba de forma. ¿Dónde había estado? ¿Quién lo crió? ¿Por qué ahora? La pulsera idéntica, la mirada cargada de sombra, no eran casualidades. Sentada en el escritorio de su oficina, Ada comparaba las fechas, los nombres, las pistas que Hatise le había dado con temor. Una parte de ella deseaba encontrarlo, pero otra temía que ese reencuentro no fuera una bendición, sino una nueva maldición. Demir entró sin anunciarse. Llevaba el recorte de periódico en la mano y una expresión que Ada no había visto antes. Vulnerable. «Tenemos que hablar». Ada lo miró de frente, con la frialdad que aún usaba como escudo. ¿Sobre qué? ¿Sobre el legado que intentaron ocultarme o sobre la amenaza que ronda a Lina? Demir dejó el recorte sobre la mesa. «Tu madre
Fue acusada de traición, pero nunca se probó nada, y yo creo que fue usada como chivo expiatorio por alguien dentro de la familia. Ada tomó el papel con dedos firmes, y ahora la historia quiere repetirse. Demir asintió. Hay algo más. Creo que no eres la única que busca justicia. Hay alguien más, y está mucho más cerca de lo que piensas. Mientras Ada digería esa conversación, Lina despertaba de otra pesadilla. Corrió hacia la sala, donde una empleada de confianza la cuidaba, y preguntó con voz trémula, «¿Dónde está mamá?» «En una reunión, mi amor. Volverá pronto». Lina se asomó por la ventana, y lo vio, el hombre de la pulsera, esta vez más cerca, esta vez sonriendo, pero no con ternura, sino con una tristeza venenosa. Corrió a esconderse, pero algo dentro de ella le decía que ese hombre no era un desconocido, que sus ojos hablaban un idioma que su corazón entendía. «Tiene mis sueños», susurró Lina, «y mis miedos también». La semilla del vínculo se había sembrado. Kerem Yılmaz no era un improvisado. Había crecido entre instituciones, adoptado por una familia que lo abandonó y luego reclutado por una red clandestina que operaba en las sombras del mundo corporativo. Era inteligente, calculador y cargaba dentro de sí un odio frío y metódico. Cuando descubrió su origen, no lloró, no gritó, solo prometió algo en silencio frente al espejo. «Si ellos tienen un imperio, yo seré la tormenta que lo derrumbe». Y desde entonces había observado cada movimiento de Ada, no para dañarla directamente, sino para esperar el momento exacto en que pudiera quitarle todo. Igual que a él se lo quitaron. En una reunión confidencial, Demir y Ada compartieron información por primera vez. «Ese hombre se llama Kerem. Puede que sea tu hermano». Ada lo confirmó con la pulsera. «¿Y si viene por venganza? ¿Y si me culpa de haber sobrevivido?» Demir la miró con honestidad. «Entonces tendrás que hacer lo que tu familia nunca hizo por ti, enfrentarlo con verdad y con amor, si queda algo de eso». Ada tragó en seco. «No sé si puedo. Yo estaré contigo». Y en esa frase, por primera vez, Ada sintió que no estaba sola. Esa noche, alguien dejó una caja frente a la puerta del ático. Ada la abrió con precaución. Dentro, una muñeca de trapo vieja cosida a mano, con las iniciales KI bordadas en el pecho. También había una nota escrita con letra infantil. «Yo también soñaba contigo, hermana». El corazón de Ada se detuvo. No era una amenaza, no aún. Era un llamado, un aviso. El pasado ya no venía a golpear la puerta, estaba adentro. Y tenía hoyos que se parecían demasiado a los suyos. El sonido de la caja al cerrarse retumbó como un eco dentro del ático. Ada sostuvo la muñeca de trapo contra el pecho por unos segundos, intentando descifrar qué dolía más, el mensaje o el silencio que lo acompañaba. Nunca había soñado con tener un hermano. Su historia era solitaria por diseño, tejida con abandono y resistencia. Pero ahora, con ese pequeño objeto entre las manos, algo se rompía. ¿Qué quería Kerem realmente? ¿Un reencuentro? ¿Una redención? ¿O una venganza poética usando los lazos de sangre como cuchillo? Ada sabía que su mundo ya no era solo un campo de guerra empresarial. Ahora era personal, emocional y profundamente humano. Demir llegó sin ser llamado, no preguntó, no tocó. Solo apareció con 2 cafés en la mano y una expresión que combinaba cansancio y protección. «¿Es de él?» Ada asintió, mostrándole la muñeca. «Dice que soñaba conmigo, que me buscaba». Demir se sentó frente a ella. «Entonces hay una grieta, un puente posible. ¿Y si ese puente está hecho de dinamita?» Demir bajó la mirada. «Entonces que explote, pero contigo del otro lado. Porque nadie merece vivir con preguntas sin respuesta». Ada tragó saliva. «¿Crees que es capaz de hacerle daño a Lina?» «No, aún no. Pero si siente que fue olvidado, puede ser impredecible». Mientras Ada intentaba comprender el corazón de un hermano que nunca tuvo, Kerem observaba una grabación en su teléfono. Lina caminando por un parque, tomada de la mano de Ada. Amplió la imagen
hasta que los rostros quedaron perfectamente enfocados. «Se parecen demasiado», murmuró. Cerró los ojos y dejó que el recuerdo emergiera. Una vez, cuando tenía 4 años, una niña le dio la mitad de un pan en el orfanato. No hablaban el mismo idioma, pero compartieron el hambre. Años después, Hatice le dijo que esa niña se llamaba Ada. Ella fue tu única amiga, antes de que la sacaran de aquí. Desde entonces, su vida fue un archivo de abandono y rabia. Pero al verla con Lina, algo temblaba, algo que no encajaba con el odio, algo que se parecía demasiado al deseo de pertenecer. Ada tomó una decisión que cambiaría todo. Escribió una carta a mano con la misma tinta azul con la que su madre firmaba sus cartas perdidas. No dijo su nombre, no pidió perdón, solo narró un recuerdo inventado, un momento que no vivieron juntos, pero que podía haber existido. Si hubieras estado allí, te habría contado que soñaba con alguien como tú. Dejó la carta dentro de la misma caja que había recibido, junto con la pulsera que guardaba desde niña. Le pidió a Demir que la entregara a un contacto neutral. No quiero presionarlo, solo quiero que sepa que lo estoy esperando. Demir la miró con ternura, y por primera vez, sin conflicto. Nunca pensé que diría esto, pero tu fortaleza no está en tu coraje, está en tu capacidad de seguir amando después de todo. Ada no respondió, solo sonrió con los ojos tristes. Esa noche, Lina volvió a soñar, pero esta vez no hubo gritos, ni sombras, solo un campo abierto con globos rojos y una voz que decía, ¿puedo jugar contigo? La niña se giraba y veía a un hombre alto con una caja en las manos. No daba miedo, pero tampoco sonreía. Al despertar, le contó a Ada el sueño. Era como si ya lo conociera, pero él no supiera quién era yo. Ada acarició su rostro. Tal vez estás soñando con alguien que también sueña contigo. Y ambas entendieron que la conexión entre ellas y Kerem era más profunda que la sangre. Era una herida compartida. Kerem abrió la caja al anochecer. La carta temblaba entre sus manos, no por lo que decía, sino por lo que no decía. Era la primera vez que alguien le ofrecía un recuerdo sin condiciones, un gesto sin manipulación. Miró la pulsera, la colocó en su muñeca derecha y suspiró. Entonces sí soñabas conmigo, Ada. Guardó la carta en su chaqueta y salió al balcón del apartamento que alquilaba en secreto. Desde allí, veía las luces del ático de Ada a lo lejos. No vine para destruirte, pero eso aún no lo sabes. Y en ese instante, algo cambió. No en la guerra, sino en el silencio entre hermanos. Uno que aún no era amor, pero tampoco era odio. La noche se había tornado inusualmente silenciosa. Desde el ático, Ada observaba las luces de la ciudad como si fueran puntos de interrogación suspendidos en la oscuridad. El ambiente había cambiado. Ya no era solo un conflicto por herencia o por poder. Ahora, cada paso que daba estaba conectado a Lina y a Kerem. Dos vidas inocentes atrapadas en un pasado que no habían elegido. Ada revisó por tercera vez las cámaras de seguridad instaladas en el edificio. Nada extraño, ninguna presencia sospechosa. Y sin embargo algo en su estómago le decía que el peligro ya no estaba a lo lejos. Estaba más cerca, más silencioso y más decidido. Lina dormía profundamente. En sus brazos sostenía la misma muñeca de trapo que Ada había devuelto a Kerem días antes. La pequeña la encontró en su mochila sin explicación. Nadie la había visto colocarla allí. Ningún adulto del entorno reconocía el objeto. Pero Lina estaba convencida. Él me la dio para que sepa que no tengo que tener miedo. Ada sintió un escalofrío. ¿Kerem había entrado en su casa sin ser visto? ¿O alguien lo estaba ayudando desde dentro? Su mundo, antes ordenado y controlado, comenzaba a agrietarse. Y detrás de esas grietas asomaba algo que no se curaba con ternura, o confianza, o perdón. Demir recibió una llamada de su madre al amanecer. Estaba alterada. Tu tío se enteró de que Ada está buscando a Kerem. No puedes permitir que se reencuentren. ¿Por qué? ¿Qué temen?
porque si se unen, destruirán todo lo que los Soican construyeron. El guarda documentos que nunca debieron salir del archivo familiar. Demir apretó los dientes. ¿Y qué hay de lo que le destruyeron a ellos? No lo entiendes, hijo. Esto es más grande que tú, que yo, que Ada. Si ella encuentra a su hermano, perderemos el control. Demir colgó sin responder. Y en ese momento, eligió un bando. Mientras tanto, en un café oculto de Uskudar, Kerem se reunía con alguien inesperado, un exabogado de los Soican. El hombre, de cabello gris y voz quebrada, le entregó una carpeta sellada. Aquí están los papeles originales del testamento que excluyó a tu padre. Kerem lo abrió con manos temblorosas. Cada línea era una herida, cada firma una traición. Todo lo que nos negaron está aquí. El abogado asintió. Pero ten cuidado, muchacho. No todo se gana mostrando verdades. A veces también se pierde lo que más amas. Kerem cerró la carpeta y miró hacia la calle. Ya no tengo nada que perder, pero sabía que eso ya no era cierto. Demir llegó al ático esa misma tarde, con el rostro marcado por la urgencia. Ada, tenemos que hablar ya. Ella lo miró sin parpadear. ¿Qué pasó? Tu familia está moviendo piezas para silenciar a Kerem. Lo quieren fuera del mapa. ¿Fuera? ¿Cómo? Demir bajó la mirada. Definitivamente. Ada sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Si le pasa algo, no podré vivir conmigo misma. Entonces tenemos que encontrarlo antes que ellos. Y esa fue la primera vez que decidieron luchar juntos. La búsqueda comenzó esa noche. Ada y Demir revisaron cada contacto, cada pista. Lina permanecía bajo el cuidado de 2 escoltas, sin saber que el mundo a su alrededor se agitaba como una tormenta. Pero la tormenta llegó más rápido. Uno de los escoltas desapareció sin dejar rastro. El otro fue encontrado inconsciente. Lina no estaba. Ada gritó con una furia que partió el silencio. «Lina, mi hija». El teléfono sonó. Una voz distorsionada dijo: «Si quieres volver a verla, ven sola, sin Demir, sin la policía, sin condiciones». Ada cayó de rodillas. El mundo, que había reconstruido pieza por pieza, volvía a desmoronarse. Y esta vez no tenía margen para perder. El aire en Estambul se volvió irrespirable. Ada sostenía el teléfono con la mano temblorosa, mientras la voz distorsionada se repetía en su mente como un veneno. «Si quieres volver a verla, ven sola». Su corazón latía como si quisiera escapar de su pecho, pero su mente se aferraba a la única certeza que tenía en ese momento. No podía perder a Lina, no después de todo lo que habían sobrevivido, no después de haber aprendido a amar. Demir intentó detenerla. «Iremos juntos», pero Ada negó con firmeza. «Si ven contigo, la matan». Sus ojos ardían, pero su voz estaba firme. «Esto es entre yo y el pasado que se niega a morir». Y en ese momento, Ada dejó de ser la heredera Soican. Volvía a ser la niña abandonada, dispuesta a todo para proteger a quien ama. El lugar indicado en la llamada era una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Ada condujo sin escoltas, sin rastreadores, sin armas. Solo llevaba consigo la muñeca de trapo de Lina y un sobre con la pulsera original. A cada kilómetro que avanzaba, su mente repasaba posibles salidas, rutas de escape, palabras que podría usar, pero nada la preparó para lo que encontró al llegar. La puerta oxidada se abrió lentamente, revelando un espacio amplio, oscuro, y en el centro, una silla pequeña, vacía. «Lina», gritó. Nadie respondió. Un ruido detrás de ella. Se giró y lo vio. Kerem, con los ojos cargados de una furia que dolía mirar. «¿Dónde está?», exigió Ada. Kerem no respondió de inmediato. Caminó en círculos, como un animal herido. «Toda mi vida esperé que alguien dijera mi nombre con amor, y cuando por fin supe quién eras, descubrí que tenías todo lo que yo no tuve». «No es cierto», dijo Ada conteniendo las lágrimas. «También lo perdí todo». Kerem la miró con ironía. «¿Y la niña? ¿Y el apellido? ¿Y Demir?
protegiéndote como si fueras de cristal. Ada dio un paso hacia él. Lina no es un trofeo. Es lo único que me salvó de convertirme en lo mismo que tú temes ser. Kerem parpadeó. Sus labios temblaron. Por un momento, fue solo un niño perdido. Ella está bien, dijo finalmente. En el cuarto contiguo. No la tocamos. Solo queríamos que vinieras. Ada tragó saliva. ¿Para qué? ¿Para destruirme? Kerem bajó la mirada. Para entender si aún tenía algo que perder antes de seguir con esto. Se giró y abrió una puerta lateral. Lina estaba allí, dormida, con una manta limpia y una luz tenue sobre su rostro. Ada corrió hacia ella, la abrazó con una fuerza feroz y lloró. «Mamá, soñé que te perdía», susurró la niña al despertar. «Nunca, nunca me perderás». Kerem observó la escena desde la puerta. En sus ojos, una grieta. Ada se puso de pie, Lina en brazos. «¿Esto es lo que querías? ¿Ver si aún soy humana?» Kerem negó con la cabeza. Quería saber si todavía era capaz de no hacer daño. Ada lo miró con compasión. «No eres lo que hicieron de ti. Aún puedes elegir». Kerem bajó la mirada. «No sé cómo hacerlo. Empieza por dejar que alguien te abrace sin condiciones». Ella extendió la mano. Por un segundo, el mundo contuvo el aliento. Demir llegó a la fábrica justo cuando Ada y Lina salían. Los ojos de él y Kerem se cruzaron por primera vez. No se dijeron nada. Solo se estudiaron, como dos versiones opuestas del mismo destino. Ada caminó hacia Demir con Lina, aún dormida en brazos. «Está bien, pero esto no termina aquí». Demir asintió. «Lo sé». Y mientras el sol comenzaba a salir sobre Estambul, Kerem permanecía solo, de pie en medio del polvo y la oscuridad, con la muñeca de trapo en las manos. Sabía que había cruzado una línea, pero también que quizás no estaba tan lejos de volver, si es que Ada realmente lo esperaba del otro lado. El regreso al ático fue silencioso. Ada cargaba a Lina dormida, y Demir la seguía con una expresión tensa, como si su mente caminara por varios caminos al mismo tiempo. Nadie hablaba. Solo los latidos de lo que no se decía llenaban el espacio. Ada acostó a Lina con delicadeza, acarició su cabello y salió al balcón sin decir palabra. Allí, frente al Bósforo aún cubierto de neblina, cerró los ojos y exhaló por primera vez desde el secuestro. Demir se acercó con cuidado. «¿Estás bien?» «No lo sé». «Kerem, ¿te lastimó?» «No, solo me hizo ver que la herida más peligrosa es la que no se muestra». Y ambos entendieron que a veces el verdadero enemigo no viene con un arma. Viene con silencio. Esa misma mañana, en la sala de juntas de Soican Holding, estalló una tormenta. Varios directivos exigieron la destitución de Ada, acusándola de vulnerar la seguridad interna al relacionarse con un individuo peligroso. Uno incluso se atrevió a gritar: «Ella es la causa de todo esto. Está trayendo el pasado maldito a nuestras puertas». Demir golpeó la mesa. «Basta». Todos se callaron. «Ada tiene más derecho que cualquiera de ustedes a sentarse en esta mesa. Y si quieren guerra, yo estaré de su lado». Ada, desde el extremo de la mesa, mantuvo la cabeza en alto. «No necesito que me defiendas, pero gracias por hacerlo». La alianza entre ellos ya no era una negociación. Era un vínculo forjado por fuego. Kerem, por su parte, no volvió a desaparecer. En vez de eso, envió una carta formal solicitando una reunión con los abogados de la empresa. Quería saber si podía revisar los documentos originales de su padre, no para reclamar nada, solo para entender qué se le había negado. Ada lo recibió en una sala neutral del edificio, sin cámaras, sin testigos. «¿Por qué no te vas? Aún puedes». Kerem bajó la mirada. «Porque esta es la primera vez que el mundo me nombra. No quiero que lo borren otra vez». Ada le entregó una caja con los papeles clasificados que su madre escondió por años. «Esto te pertenece, pero si decides usarlo, asegúrate de no convertirte en lo mismo que nos rompió». Kerem la miró con ojos suaves. «Gracias, hermana». Y esa fue la primera vez que la llamó así. Lina, sin entender del todo lo que ocurría, empezó a dibujar.
Sus hojas ahora tenían 3 figuras: una mujer con cabello largo, una niña con trenzas y un hombre de pie a lo lejos, con una llave en la mano. ¿Quién es él?, preguntó Ada. Mi tío Kerem. ¿Y la llave? Es la que abre lo que tú cerraste. Ada sonrió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué hay detrás de esa puerta? Lina pensó un momento. Un lugar donde nadie tiene miedo. Y Ada supo que estaba empezando a sanar por dentro y por fuera. Pero mientras las piezas parecían moverse hacia la reconciliación, una sombra más densa se levantaba. En un despacho oculto dentro del archivo corporativo, el tío de Demir, Süleyman Soykan, ordenaba la quema de documentos claves. Si Kerem habla, nos arrastra a todos. No permitiré que el apellido Soykan quede manchado por bastardos que reclaman amor y justicia. Su asistente temblaba al recibir las órdenes. ¿Y si Ada los enfrenta? Entonces caerá con ellos. Süleyman no solo quería proteger el legado, quería destruir toda evidencia que lo convertía en el verdadero arquitecto del abandono. Y su siguiente paso era eliminar a Hatice. Esa noche, Ada recibió una llamada de emergencia del hogar donde Hatice vivía. Señorita Soykan, su tutora fue internada de urgencia. Alguien ingresó al lugar y causó un incendio en su habitación. Ada dejó caer el teléfono. «No puede ser, no ahora». Corrió al hospital acompañada por Demir. El cuerpo de Hatice estaba cubierto de humo, pero respiraba. En su mano sostenía algo chamuscado, una foto de Ada y Kerem, de niños. «Lo escondí en la casa antigua, detrás del espejo», susurró. Y luego perdió el conocimiento. Ada entendió que alguém estaba dispuesto a apagar todo. Ela non permitiría que o pasado fuese silenciado de nuevo. Ada salió del hospital con el alma ardiendo. El cuerpo de Hatice estaba a salvo, pero la amenaza era clara. Alguien dentro del círculo más íntimo de los Soykan había intentado silenciar a la única testigo viva del pasado. No era una advertencia, era un mensaje, y ella no pensaba quedarse sentada esperando el siguiente golpe. Esa noche despertó a Kerem con una sola frase: «Tenemos que ir ahora, a la casa vieja». El hermano no preguntó. La vio tan decidida, tan herida y feroz, que simplemente tomó su chaqueta y la siguió. Conducieron en silencio hasta la colina, donde la antigua casa de Hatice aún permanecía de pie, aunque el tiempo la hubiera desfigurado. El viento soplaba con fuerza, las ventanas estaban cubiertas de polvo, y detrás del espejo les esperaba algo que podía cambiar todo. Con una linterna, Ada rompió el vidrio antiguo. Detrás, oculto en una cavidad de concreto, encontraron una caja metálica envuelta en tela. Al abrirla, una avalancha de papeles amarillentos, cartas, grabaciones en cinta y fotografías salieron como un grito contenido por décadas. Había certificados de nacimiento, cartas de la madre de Ada dirigidas a la familia Soykan, informes médicos falsificados y un documento en particular que paralizó a Kerem, una orden directa de expulsión firmada por Süleyman Soykan, fechada una semana después de su nacimiento. «Aquí está, la orden que me sacó del mundo». Ada tomó el papel y lo leyó en voz baja. «Ningún bastardo arrastrará nuestro nombre al barro». Ambos se miraron. La guerra ya no era simbólica, era personal y tenía nombre. Mientras tanto, Demir recibía un mensaje inesperado de una de las enfermeras del hospital donde Hatice estaba internada. Su madre ha venido a visitarla en secreto varias veces en los últimos años. Firmaba como señora Eren. Demir frunció el ceño. No conocía a nadie con ese nombre en la familia. Llamó a su madre de inmediato. «¿Qué relación tienes con Hatice?» Hubo silencio al otro lado. «Ella fue la única que intentó proteger a tu prima. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque yo también fui cómplice del silencio. Porque si hablaba, tu padre me dejaba sin nada, y tú sin futuro». Demir sintió que algo dentro de él se quebraba. Toda su vida había estado construida sobre secretos y miedo. Kerem observaba las fotos con los ojos llenos de una rabia contenida.
Aquí está todo lo que nos hicieron. Esto debería estar en los tribunales. Ada dudó por un momento. ¿Y si lo usamos? ¿Si lo hacemos público? ¿No haremos que Lina crezca dentro de una guerra interminable? Kerem bajó la mirada. No quiero destruirte, Ada, pero necesito justicia. Ada se acercó a él. Entonces, hagámoslo a nuestra manera, con inteligencia, con estrategia, no como ellos. Kerem la miró con algo que se parecía a confianza. ¿Estás segura? No. Pero sí estoy segura de una cosa. No permitiré que nos borren de nuevo. Demir se reunió con ellos al amanecer, en un mirador desde donde la ciudad comenzaba a despertar. Mi madre me confesó todo. El silencio fue su castigo y su refugio, pero ya no más. Ada lo miró con compasión. Tú también fuiste una víctima, pero ahora puedes elegir de qué lado quieres estar. Demir sacó una llave USB de su chaqueta. Aquí están los archivos internos de Suleimán. Movimientos bancarios, pagos encubiertos, amenazas legales. Es suficiente para hacerlo caer. Kerem lo miró, sorprendido. ¿Por qué harías eso? Demir respiró hondo. Porque también soy un Soykán, pero no seré uno de ellos. Esa misma noche, un email llegó a los principales medios de comunicación del país. Anexaba los documentos escaneados por Ada y Kerem, junto con un video de Atise grabado en secreto semanas antes del atentado. La familia Soykán escondió a 2 niños por miedo al escándalo. Pero lo que destruye a una familia no es el amor, es la mentira. La noticia explotó como pólvora. El apellido, antes símbolo de poder, se convirtió en sinónimo de traición. Suleimán convocó a una rueda de prensa urgente, pero ya era tarde. La verdad había tomado forma, y caminaba con rostro de mujer, con la fuerza de una madre y el corazón de una hermana. La caída del apellido Soykán no fue lenta. Fue un derrumbe público, televisado, comentado en cada rincón de Turquía. Los medios no tardaron en amplificar el escándalo. La heredera olvidada, el bastardo silenciado, la familia más poderosa de Estambul, rota desde adentro. En apenas 48 horas, acciones se desplomaron, contratos fueron congelados y miembros del directorio comenzaron a renunciar en masa. Ada, Kerem y Demir observaron todo desde la sala de reuniones más alta del edificio. Ninguno sonreía. ¿Esto es lo que queríamos?, preguntó Kerem. Ada respondió sin titubear. No, pero es lo que necesitábamos. Demir añadió, lo que merecíamos, y los 3 supieron que, aunque no buscaban venganza, habían activado algo que ya no podían detener. Suleimán convocó una rueda de prensa desesperada. Frente a cámaras, intentó negar las acusaciones, calificar de falsos los documentos y señalar a Ada como una oportunista manipulada por resentimiento. Nunca abandonamos a nadie. Todo fue manipulado. Esta mujer no representa el verdadero legado Soykán. Pero entonces, las pantallas detrás de él cambiaron. Se transmitió en vivo un video inédito. Atise, con la voz débil, contaba cómo vio a la madre de Ada ser obligada a firmar la renuncia de su hija bajo amenazas. Mostraba las cartas originales. Ellos me obligaron a callar, pero si esta es mi última palabra, que sea la verdad. El silencio fue sepulcral. Suleimán bajó la cabeza y supo que había perdido. En el ático, Lina observaba todo por televisión. No entendía los detalles, pero sentía el dolor en el rostro de Ada. Caminó hacia ella, le tomó la mano y preguntó, ¿los monstruos se van a ir? Ada se agachó a su altura. Sí, amor, pero algunos monstruos dejan sombras. ¿Y yo puedo ponerles luz? Ada sonrió. Tú eres la luz, Lina. Y por primera vez desde el escándalo, Ada lloró. No por miedo, no por rabia, sino por alivio, porque el silencio había sido derrotado, y en su lugar nació la voz. Kerem decidió no aparecer más en público. Rechazó entrevistas, ofertas editoriales y reconocimientos. No quiero ser famoso por lo que sufrí, le dijo a Ada, sino por lo que no repetí.
Ambos se abrazaron en la antigua casa de Játise, ahora restaurada por él mismo. En las paredes colgaban fotos nuevas, Lina riendo, Ada en la playa, Demir cocinando en un día común. Esta es nuestra herencia, hermana, no el dinero, no los edificios. Esto, Ada asintió. Una familia reconstruida no nace del apellido, nace del amor. Y así Kerem comenzó una nueva vida, no como vengador, sino como alguien que eligió sanar. Demir fue llamado a declarar en varias investigaciones, pero su cooperación fue clave para desmontar a Suleimán. Muchos querían saber por qué lo había hecho. Porque proteger el apellido ya no era un acto de lealtad, era un acto de cobardía. Ada lo esperó cada día a la salida de los juzgados. ¿Volverías a hacerlo? Demir la miró con ternura. Si eso te mantiene de pie, siempre. Y por fin, Ada lo besó. No como agradecimiento, no como impulso, sino como alguien que eligió amar con el corazón en paz, porque incluso los corazones rotos pueden encontrar hogar. Días después, Lina participó de una actividad escolar donde debían dibujar su familia. Mientras los demás niños pintaban casas, autos y mascotas, ella dibujó un puente. A un lado, una mujer con flores en el cabello. Al otro, un hombre con una llave. Y en el medio, una niña con los ojos cerrados, sonriendo. ¿Qué es eso, Lina? Es un puente que solo se cruza con amor. Mi mamá lo cruzó, mi tío también. ¿Y tú? Yo nací ahí. Ada vio el dibujo y lo guardó para siempre, porque en la tinta de una niña estaba escrita toda su historia. Pasaron algunas semanas desde la caída de Suleimán Soykan. El apellido seguía manchado en la prensa, pero el rostro de Ada comenzaba a ser asociado a algo distinto. Justicia, dignidad, redención. Las calles ya no la miraban con sospecha, sino con admiración silenciosa. No eran vítores ni homenajes, era algo más profundo. La reconocían por lo que había resistido, no por lo que había heredado. Un día recibió una llamada del Ministerio de Cultura. Querían proponerle algo. Estamos creando una fundación para mujeres en situación de abandono. Nos gustaría que llevara el nombre de tu madre y que tú la lideres. Ada se quedó sin palabras. ¿Por qué yo? La respuesta fue simple. Porque no solo recuperaste tu nombre, le diste sentido. Y en ese instante, Ada sintió algo que nunca había sentido: pertenencia. Kerem fue el primero en saberlo. Sonrió con ese gesto de medio lado que ahora ya no escondía. ¿Y? ¿Vas a aceptarlo? Me da miedo. Entonces es el camino correcto. Ada lo abrazó. ¿Vas a ayudarme? Con todo. Esta vez no como hermano perdido, sino como socio. Ambos comenzaron a organizar os arquivos da fundação, con fotos da mãe, cartas salvas por Atise e deseños de Lina espallados pelas paredes. Ella nos unió, dijo Ada, incluso desde el silencio. Y tú la convertiste en voz, y así nasceu a Fundación Elif Soykan, non como un monumento, mas como un legado vivo. Demir, por su vez, se afastou discretamente dos negocios, recusó convites para cargos políticos y propuso algo que Ada jamás esperaría. Quiero enseñar, abrir una escuela de liderazgo para jóvenes sin apellido ni poder. Tú, el hombre que nació en cuna de oro, precisamente, porque sé lo que duele crecer con todo y no tener nada dentro. Ada se emocionó. Nunca te vi tan libre. Es porque tú me viste cuando ni yo podía hacerlo. O amor deles agora era simples, sem estrategias, sem necessidade de se esconder. Um amor maduro, sem pressa e com raízes profundas. Mas nem tudo estava resolvido. Em uma manhã de primavera, Ada recebeu uma caixa pelo correio, sem remetente. Dentro, uma única foto. Ela, bebê, no colo de uma mulher desconhecida. No verso, a caligrafia era firme. Ela também te buscou, pero foi silenciada antes de chegar. Ada sentiu um gelo subir pelas costas. Não era a mãe que conhecia. Era outra mulher, outra história. Junto à foto, uma folha dobrada. Um laudo de hospital datado de 1995. Com um nome desconhecido como Dona Responsável del Parto Alternativo.
Quem era ela? Sussurrou. E a certeza era uma só. Ainda havia algo que nunca lhe contaram. Keren revisou o nome do laudo e congelou. Ada, este apellido yo lo escuché antes. ¿Dónde? En el orfanato. Una vez mencionaron a una mujer que quiso llevarse a una niña y fue detenida por órdenes del patriarca. Ada apertou os olhos. E se ela fosse parte da nossa família, mas escondida? Keren respirou fundo. Ada, e se não éramos solo dos? A pergunta pairou no ar como um trovão silencioso. E o chão, mais uma vez, começou a tremer sob seus pés. Naquela noite, Ada olhou para Lina dormindo e sentiu um peso no peito que não vinha da dor, mas da intuição. E se há uma irmã perdida? Uma mulher que cresceu creyendo que nadie la esperava. Lina se moveu no sono e murmurou algo que gelou o coração de Ada. Mamá, la mujer del vestido verde, quiere venir a casa. Ada se levantou de sobressalto. ¿Qué dijiste? Ella dijo que también es de nuestra familia. A paz recém conquistada. Ameaçava ser atravessada por um novo mistério. Porque onde há silêncio, pode haver outra verdade escondida. E o destino ainda não terminou de escrever. El nombre en el informe médico no salía de la cabeza de Ada. Leila Demirán. No aparecía en ningún registro legal, pero al cruzarlo con archivos hospitalarios clandestinos, algo emergió. Una mujer dio a luz a una niña en 1995, en el mismo mes que Ada fue declarada oficialmente huérfana. La bebé fue llevada por orden familiar superior a un internado rural. Atise nunca mencionó a otra niña. ¿Había sido silenciada también? Kerem investigó discretamente y lo encontró. Un orfanato en la región de Konya, cerrado en 2008, tenía en sus registros una interna llamada Derya, sin apellidos, sin visitas, sin historia. Ada sintió que la historia estaba prestes a se repetir. ¿Y si ella aún está viva, creyendo que nadie la buscó? Entonces vamos a encontrarla, respondeu Kerem. Y así comenzó o último capítulo. Después de semanas de búsqueda, rastros, negativas e puertas cerradas, uma única pista os levou até uma vila esquecida no interior da Anatólia. Ali, uma professora rural chamada Deria trabalhava há anos alfabetizando crianças sem documentos. Era reservada, doce e extremamente parecida com Ada. Quando a viram pela primeira vez, o tempo pareceu parar. Ela segurava um livro de contos e lia para um grupo de alunos com brilho nos olhos. Ao vê-lo se aproximar, franziu o senho. ¿Puedo ayudarlos? Ada se aproximou devagar. No sé cómo empezar, pero creo que compartimos algo más que un país. Derya sintió algo quebrar por dentro. ¿Quién eres? Alguien que también fue olvidada. Alguien que cree que tú y yo fuimos arrancadas del mismo árbol. Derya no lloró, no gritó. Solo se sentó frente a Ada y la escuchó. Kerem le mostró los documentos, las fechas, la historia de Elif, Hatice, los Soykan. Cada pieza encajaba como un puzzle cruel. Entonces, yo también soy parte de eso. No de lo que hicieron, dijo Ada, sino de lo que ahora vamos a reconstruir. Derya bajó la cabeza, tocó la pulsera que siempre llevó al cuello y la mostró. Era la tercera, idéntica. Nunca supe de dónde venía. Solo sentía que algún día alguien vendría por mí, y por primera vez as 3 partes daquela família dilacerada estavam reunidas. Sem sobrenome, sem mentiras, apenas irmãs. De volta a Istambul, Ada convocou uma coletiva, não para os jornais, mas para os membros da Fundação Elif Soykan, agora crescida, com filiais em 4 cidades. Apresentou Deria como nova coordenadora pedagógica e Kerem como diretor de projetos de reintegração. Los Soykan já não são uma família de poder. Somos uma família de reconstrução. Lina assistia da primeira fila, segurando a mão de Demir. Agora todo está completo? Perguntou a menina. Ada sorriu com lágrimas nos olhos. Agora sim, porque aquela história começou com abandono e terminava com pertencimento.
Naquela mesma noite, sentadas sob o terraço iluminado por velas, Ada, Déria e Querem brindaram em silêncio. A Ratice, disse Déria. A Elif, completou Querem. E a Lina, sussurrou Ada. No céu, estrelas cobriam Istambul como véu de bênção. O vento trazia cheiro de jasmim e maresia. Pela primeira vez, nenhum deles tinha pressa, nenhum precisava fugir. O Império Soican havia caído. Mas o que nasceu em seu lugar era mais forte, era verdadeiro, era eterno. A veces, el silencio guarda verdades que no caben en palabras. A veces, los nombres no construyen familias, los actos sí. 3 hermanos separados por decisiones ajenas. Una niña que encendió la luz en un corazón cerrado. Un hombre que eligió el amor antes que el linaje. Una ciudad que vio nacer la herida y fue testigo de su sanación. Porque al final, la sangre puede doler, pero el amor reconstruye.